Busco al gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, que me reciba la llamada. Muy buenos días, gobernador. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, gobernador, cuéntanos un poco cómo se redujo la deuda del polémico Museo del Mundo Maya. ¿Qué ha pasado? Ese museo nos ha costado mucho a todos los yucatecos. Sí, Rodrigo, mira, como ustedes recordarán, el Museo del Mundo Maya se construyó en la administración estatal 2007-2012, cuando era gobernadora Ivonne Ortega, y es un museo que se hizo mediante un convenio, un contrato de un PPS. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa hace el museo y de manera anual el gobierno estatal les tiene que pagar una renta por el museo. Nosotros, este museo costó, o originalmente iba a costar 410 millones de pesos, y el gobierno del estado de Yucatán tiene que pagar pues una cantidad mucho mayor. Para que te des una idea, en los próximos 12 años todavía quedaban pendientes de pagar 6.500 millones de pesos, y nosotros lo que hicimos mediante un acuerdo con las empresas acreedoras de este contrato es lograr reducir esta deuda en 1.500 millones de pesos. Entonces, hemos reducido la deuda estatal en 1.500 millones de pesos de mutuo acuerdo. Esto es importante porque no implica un pleito o un litigio que luego nos pueda costar más. Y bueno, yo creo que es una muy buena noticia para todos los yucatecos, pues que ahora no tenemos esta deuda tan pesada de 1.500 millones de pesos que antes sí se tenía, pues por un museo que, aunque a lo mejor a algunos les pueda gustar o no, tiene poca utilidad en estos momentos para el Estado. Sí, bueno, pero además le ha costado a Yucatán muchísimo, y no, o sea, social y económicamente, ¿no? Sí, la verdad es que todos sabemos las polémicas en las que estuvo envuelta la construcción del museo. Decirte que pues desde que soy gobernador electo, ya más de hace año y medio, estoy trabajando este tema. Hemos tenido muchas pláticas, muchas negociaciones, algunas muy tensas, otras a lo mejor no en los mejores términos, pero la verdad es que afortunadamente pudimos llegar a un acuerdo por el cual renegociar este contrato, pues que nos permita tener este importantísimo ahorro y sobre todo reducir la deuda del Estado en 1.500 millones de pesos. Yo no recuerdo que en la historia del Estado haya habido una reducción de este tamaño de la deuda estatal, y qué bueno que se da la oportunidad, sobre todo en estos momentos tan difíciles y complicados que todos estamos pasando. Así es, y además sin pleito. Sí, esto es algo importantísimo porque pues si nosotros hubiéramos llegado y hubiéramos rescindido el contrato, seguramente en las condiciones que estaba redactado, pues íbamos a terminar pagando de más. Entonces, por eso la importancia de lograrlo hacer de mutuo acuerdo, porque era un contrato pues que tenía todas las condiciones que eran desfavorables para el gobierno del Estado y para los yucatecos, y en ese sentido pues la finalidad de poder llegar a un acuerdo, de sensibilizarlos, de hacerles sentir no el sentimiento que tenía el pueblo de Yucatán de acuerdo a este museo. Y bueno, qué bueno que hubo la disposición y qué bueno que se logró la reducción de esta importante deuda. Así es. Gobernador, por otro lado, entiendo que hubo entrega de equipo médico a hospitales del gobierno federal. Sí, Rodrigo, nosotros hemos estado entregando equipo médico a los hospitales de todo Yucatán, incluidos a los del gobierno federal. Hay gente que me ha preguntado mucho, Rodrigo, oye, gobernador, pero ¿por qué si son hospitales del gobierno federal los equipas tú? Pues que los equipe el gobierno federal. Mira, yo creo que no estamos para esas cosas, Rodrigo. Yo creo que cuando hay una necesidad hay que responder, y lo más importante, mira, los pacientes que se atienden en esos hospitales del IMSS y del ISSSTE son yucatecos. Los doctores, las enfermeras, los camilleros, el personal de los hospitales son yucatecos. Así que si nosotros tenemos la posibilidad de atenderlos en sus necesidades, en sus faltantes que están teniendo, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo a la posibilidad de nuestras capacidades. Y que bueno, son ya más de 90 respiradores que hemos entregado, son 70 monitores de signos vitales, son muchísimos insumos que hemos estado entregando a los hospitales del ISSSTE, del Seguro Social. Van a ser 5 ventiladores adicionales que voy a estar entregando al Ejército también para las 20 camas del hospital que ellos están instalando. Y bueno, yo creo que así es como tenemos que trabajar, ¿no? O sea, ayudándonos los unos a los otros, trabajando unidos, y pues no importa si son hospitales del gobierno federal y tienen las necesidades,
Si hay yucatecos que se están atendiendo allá, el gobierno del estado va a estar poniendo el hombro para poder apoyar y para que entre todos podamos salir lo más pronto posible adelante. Como bien dices, el enfermo yucateco no entiende si es federal, estatal, municipal o lo que sea, ¿no? Él está enfermo y punto. Sí, y al fin y al cabo, Rodrigo, pues la gente pues no tiene la culpa de que un gobierno, ya sea estatal o federal, no dé el equipamiento. Entonces, si nosotros que nos preparamos desde antes, que hicimos las compras desde antes, que vimos que venía esta pandemia, tenemos hoy la posibilidad de apoyar, la verdad es que lo hacemos con mucho gusto. Extraordinario. Oye, gobernador, ya que estamos hablando del tema de la salud, fíjate que en las redes sociales hemos visto comentarios de que no hay capacidad hospitalaria, que ya se acabó, etcétera, y eso pues pone de pelos de punta a muchos. ¿Cómo va eso? Mira, Rodrigo, yo lo que puedo comentarles a la gente es que es bien importante pues no hacer caso a los rumores, a los chismes y muchas veces a las noticias falsas que se difunden en redes sociales. Hoy en día en Yucatán hay capacidad hospitalaria suficiente. Los porcentajes de ocupación hospitalaria todavía son bajas en este momento y esto no quiere decir que algún día pues no puedan incrementar y no se puedan saturar. Si en algún momento, Rodrigo, nosotros viéramos amenazada nuestra capacidad hospitalaria, el primero en salir a decirlo sería el gobernador, sería un servidor, y en ese sentido lo que estaríamos haciendo es poner un freno de mano, cerrar todos los negocios y regresarnos a nuestras casas. Pero hoy ese no es el caso. Hoy en día tenemos todavía espacio en todos los hospitales del estado. Tenemos también de reserva el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la ampliación del Hospital Temporal de Valladolid. Y yo más o menos sé de dónde salió este tema y te lo platico, Rodrigo. Mira, sí. Durante la tormenta tropical Cristóbal, se dañó un hospital del ISSSTE, se dañó porque tuvo filtraciones de agua, y una de esas filtraciones de agua fue en una etapa de ampliación donde iban a haber camas para COVID. En ese momento, cuando estaba esta situación, llega un paciente y no lo aceptan en ese momento y lo mandan a otro hospital. Y de ahí, en redes sociales, pues salen un montón de especulaciones y comentarte pues que ese hospital del ISSSTE, que es del gobierno federal, ya están reparando esa área. Entiendo que ya quedó reparada, eso lo vamos a checar en una reunión que tenemos al ratito, pero hay espacio en todos los hospitales. Luego, por ejemplo, de repente te dicen, oye, es que a mí un camillero del hospital del Seguro Social me dijo que ya no hay camas disponibles. Suponiendo que esto fuera real y que si una persona que trabaja en el hospital lo hubiera dicho, y no como desafortunadamente noticias falsas que gente malintencionada difunde, hay que recordar que todos los hospitales tienen espacio para ampliar su número de camas. Tenemos o tienen los insumos necesarios para poder ampliar. Y esta información pues no la tienen todos los miembros del hospital. Esta información lo tienen el director del hospital, la gente de planeación, y conforme se van necesitando, se van haciendo las reconversiones, se van poniendo las camas y los equipos. ¿Por qué? Hasta que se van necesitando, para no caer desde antes en gastos de camas que no se van a utilizar por el momento. Entonces, que a lo mejor en algún hospital no vean camas disponibles, no quiere decir que no las pueda haber. En todos los hospitales, Rodrigo, hay por el momento todavía capacidad, pero como te dije, ahora que estamos en esta reapertura económica, es cuando más responsables tenemos todos que ser. Si cuando estábamos en nuestras casas nos cuidábamos, nos lavábamos 20 veces al día las manos, utilizábamos cubreboca, con más razón, ahora que estamos saliendo a la calle, tenemos que serlo. Si antes no íbamos a fiestas y no íbamos a reuniones cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa, pues mucho menos ahora hay que ir a fiestas y a reuniones, porque hoy la posibilidad de contagiarnos es mayor por el aumento en la movilidad y también por el regreso cotidiano a las actividades laborales. También, Rodrigo, te comento que de repente hay gente que me dice en redes sociales o que me llaman o que me mandan un WhatsApp y me dicen, gobernador, fíjese, hay muchos casos positivos el día de hoy, ponga el semáforo rojo y vámonos todos a nuestras casas. Bien importante señalar que en una reapertura económica, Rodrigo, es normal y ha pasado en todos los lugares del mundo que después de estar 3 meses encerrados, la gente sale a trabajar, pues al haber un aumento en la movilidad, los números de casos positivos aumentan.
También es importante señalar que estamos haciendo más pruebas cada día y mientras más pruebas hagamos, más casos positivos vamos a encontrar. Y esto es muy bueno porque nos permite cortar cadenas de contagio y aislar a la gente que haya salido positiva. Pero esto no quiere decir, en ese sentido, Rodrigo, que todo mundo pueda regresar a sus actividades normales sin tener todas las medidas de precaución que todos ya conocemos. Es decir, el que no tenga por qué salir, que no salga de su casa como estábamos hasta ahorita, y también muy importante, y me quedo con esto de no hacerle caso a las noticias falsas, es decir, nada más escuchar los medios oficiales. Efectivamente, nosotros tenemos el compromiso desde el primer día de esta administración, Rodrigo, y también desde el primer día de esta pandemia, de ser claros y dar la información tal cual es. Nosotros no ocultamos, nosotros no cambiamos información. ¿Por qué? Porque sabemos de la importancia y de la responsabilidad que tenemos de informar de manera oportuna a la gente. Te platicaba hace un momento, hay gente que nos dice, oigan, regresemos a semáforo rojo, hay tantos contagios. En estos momentos, Rodrigo, después de estar prácticamente 3 meses encerrados, hay gente que aunque quiera, no se puede dar el lujo de quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque si no sale a trabajar, pues no tiene para darle de comer a su familia. Te hablo de miles de gentes que venden cosas en la calle, que trabajan por su cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante señalar que quien tenga su salario asegurado y se pueda quedar en su casa, que se quede en su casa, pero no se le puede pedir a la gente que no tiene para comer que se quede en su casa, claro, siempre y cuando haya capacidad hospitalaria suficiente. Entonces tenemos que buscar ese balance entre la gente que necesita salir a trabajar y la gente que se puede quedar en su casa, pero ambos grupos, para que esto pueda ser sustentable a mediano y a largo plazo, tenemos que tener todas las medidas de higiene necesarias, porque si no lo hacemos, entonces sí, vamos a saturar nuestra capacidad hospitalaria y vamos a tener que meter reversa, como ha pasado en muchos otros lugares del mundo, y tener que empezar a cerrar cosas. Así es. Por último, gobernador, entiendo que presentaste el programa emergente de apoyo comunitario. ¿Nos puedes platicar un poco cómo funciona y de qué trata? Sí, Rodrigo, mira, después de la tormenta tropical Cristóbal, que desafortunadamente nos dejó 75 municipios declarados como de desastre, solamente en el huracán Isidoro hubieron más, fueron 86, ahorita son 75, para que tengamos la dimensión de lo que pasó en esta tormenta tropical. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, además de los daños a carreteras, a viviendas, a calles, a escuelas, a centros de salud, es la pérdida del 85% de los cultivos de todo el estado. ¿Qué quiere decir? Toda esa gente que tenía su cultivo de autoconsumo, que lo que vendía de extra era para poder mantener a la familia, pues lo perdió. Y hoy, aunque quieran trabajar, pues no tienen dónde, porque pues para poder arrancar una cosecha se necesitan insumos y además también se necesita tiempo para que se pueda preparar la tierra y para que pueda sembrarse y se pueda cosechar. Entonces, lo que estamos haciendo como gobierno del estado para poder apoyar a esta gente es hacer este programa de apoyo comunitario, mediante el cual le estamos dando un empleo temporal a 28,000 familias de estos 75 municipios de Yucatán, mediante los cuales ellos nos ayudan en las labores de limpieza de su municipio, a deshiervar, a batizar, a fumigar, en fin, todas estas cosas de salubridad que se tienen que hacer pues después de una inundación como la que vivieron muchos de estos municipios, y a cambio de eso nosotros les estamos pagando un sueldo para que durante este mes tan complicado tengan un ingreso para mantener a su familia, pero además pues ellos nos ayudan limpiando y dejando en buenas condiciones su municipio. Pues extraordinario, gobernador, te agradezco mucho que nos haya recibido la llamada y que tengas tan claro lo que se tiene que hacer y que sigamos haciéndolo. Sí, la verdad es que creo que hay mucha claridad en qué es lo que se tiene que hacer, Rodrigo. Y aquí, ¿de qué va a depender? Pues esto va a depender pues de la gente. Si la gente hace caso, si la gente se cuida, si la gente toma todas las medidas sanitarias, si los que abren los negocios cumplen con los protocolos sanitarios, es como vamos a poder avanzar. Y yo creo que hoy, Rodrigo, ya entramos a esta etapa que se ha denominado la responsabilidad individual. ¿Qué es la responsabilidad individual? Que cada quien es responsable de cuidarse y de cuidar a los demás.
¿no? Hay gente que quiere que el gobierno meta a la cárcel a toda la gente que no se pone bien el cubrebocas. Pues el gobierno no puede hacer eso lo tiene que hacer la gente. Hay gente que quiere que el gobierno entre a todas las casas donde hay reuniones y saque a todos y los lleve a la cárcel. Eso no se puede hacer, Rodrigo. Necesitamos que la gente entienda que hoy hacer reuniones pone en riesgo su salud y también la reactivación económica de todo el Estado. Hay gente que quiere que el gobierno haga todo y cierre todos los negocios que no cumplen con las normas. Por supuesto que lo vamos a hacer, pero no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Si tú ves un negocio que no está cumpliendo con las normas, no vayas y así los castigas y vas a ver si no van a cumplir con las normas los negocios que dejen de vender. Entonces es este tema de la responsabilidad individual donde cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde, y la parte que le corresponde a cada quien es cuidarse, es acatar las medidas y también de cuidar a los demás. Es decir, el gobierno está haciendo su parte, los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte también, que es igual de importante que la que hace el gobierno. No, es la más importante, porque nosotros podemos poner las medidas, nosotros podemos incrementar la capacidad hospitalaria, pero todo tiene un límite. Si al fin y al cabo la gente no hace la parte que le corresponde, pues esto no va a salir bien. Yo creo que los yucatecos hemos hecho un excelente trabajo. Durante la primera parte de la pandemia nos empezamos a relajar un poquito, ahí estamos viendo el resultado de nuestra relajación. Es momento otra vez de ponernos las pilas, porque lo que hagamos hoy, Rodrigo, el resultado lo vamos a ver en 15 días. Si yo hoy voy a una fiesta, una reunión, y en esa reunión hay contagios, eso se va reflejado dentro de 15 días. Y lo que estamos viendo hoy es lo que pasó los 15 días atrás. Entonces, de aquí la importancia de poder ser disciplinados y sobre todo de ser responsables cada quien en la parte que le corresponde. Así es. Pues muchísimas gracias, gobernador. Al contrario, Rodrigo, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenos días. Le agradezco mucho al gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, que nos haya recibido la llamada y que nos amplíe la información acerca de lo que el estado que guarda nuestro estado, valga la redundancia. Nos vamos a un corte y volvemos.